trabajando. Bien, ya comenzamos con el periodo entonces de la nueva etapa de la iglesia, que es la construcción del templo. Así que te invito a que estés orando porque se viene el proyecto nuevo de la IBC, donde vamos a estar construyendo el nuevo templo. Ya están en proceso los planos, ya se está trabajando para que podamos tener un lindo lugar donde celebrar al Señor juntos, y que cuando volvamos tengamos un lugar más grande. Ojalá lo pudiéramos tener antes de volver, pero ojalá volviéramos ya, hoy, a reunirnos. Quiero ya tener reuniones, de verdad que los extraño un montón, extraño abrazar a la iglesia, pero le invito a que esté orando por este nuevo proyecto. Es un tiempo difícil para comenzar un proyecto de este tipo. Lo oramos con la comisión, estuvimos orando y el Señor abrió las puertas. Así que vamos a continuar con lo que el Señor ya había puesto desde un principio, que es poder construir el templo. Dios se proveerá, pero también déjese usar por el Señor para que Él provea para la construcción. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que si usted no sabe cómo ofrendar, contáctese con su coordinador o nos manda un WhatsApp o a los números que aparecen ahí abajo en pantalla, donde va corriendo el loguito ese ahí abajo, todo lo que dice, ahí aparece también el mail de la iglesia. Contáctese con nosotros si quiere también estar ofrendando al Señor. No se quede o no se pierda la bendición de participar de las ofrendas. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor ya en esta mañana. Y vamos a comenzar entonces ya. Hoy nos toca comenzar con una nueva serie de mensajes. Ya terminamos la serie de la oración, ¿sí? Miren, hoy comenzamos con una nueva serie que se llama La Fe. ¡Fua! Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Se le vino a la cabeza a muchos, ¿no? Cuando uno habla de la fe, es lo primero que se le viene a la cabeza, ¿no? El que tiene años en el Evangelio sabe que la fe es certeza de lo que se espera y es convicción de lo que no se ve. Hasta pensamos que la sabemos todas sobre la fe, ¿no? Ya hemos visto una serie como Consumado es, que le invito a que vuelva a repasar la serie Consumado es. Vimos luego de eso de Consumado es, que es la obra de Cristo en la cruz. Vimos la serie sobre la oración, pero tanto Consumado es como la oración sin fe, ¿no? Sin poner nuestra fe, es imposible poner en práctica alguna de estas cosas que hemos aprendido en estos largos meses que llevamos de cuarentena. Así que comenzamos hoy con esta preciosa serie llamada La Fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero yo no quise agarrar ese pasaje como texto lema de la serie, sino que te voy a invitar que busques en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 1. El Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 4. Yo te voy a dar el tiempo para que busques. Dios bendiga a todos los que se están sumando ahí. Oramos por este proyecto maravilloso. Ponen en YouTube, ¿quién? Griselda. Amén. Un hermoso proyecto, el de construir la casa del Señor. Ahí estamos en plena construcción. Entonces busque Lucas capítulo 1, versículo 4. Usted sabe que yo lo voy a poner en pantalla, pero me gusta que usted vea en su Biblia, que no estoy inventando nada, ¿sí? Lucas capítulo 4, versículo 1, que dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta serie vamos a basarla en este pasaje, ¿sí? Para que conozcas bien. Decirle al que está al lado tuyo, hace varios domingos que no lo hago porque estamos tan solos, que decirle al que está al lado tuyo, esta serie es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
Ahí lo tiene en pantalla, no me diga que es muy largo, por favor. Ahí lo tiene en pantalla, decirle, esta serie que vamos a estar viendo en estos días es para que vos conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aleluya. Bien, la fe creo que es la base de poder ser un buen cristiano. Vamos a basar esta serie en este pasaje. Pero, ¿por qué quiero hablar sobre la fe? Y te voy a decir por qué. Porque no todos los hombres tienen fe. No todos, aunque parezca algo raro, no todos los hombres tienen fe. La Biblia nos enseña con respecto a esto. Estoy buscando el punto que tengo que poner en pantalla. Discúlpenme que mueva tanto mi cabeza, pero acá tenemos el primer punto de esto que estoy diciendo. La Biblia nos enseña que no todos los hombres tienen fe. Dice que hay hombres que no tienen fe. Hay hombres que no pueden tener fe o no tienen fe. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 40. El Señor Jesús dice y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hay quienes en situaciones difíciles no pueden poner en práctica la fe porque son hombres que no tienen fe. También nos encontramos no simplemente con aquellos que no tienen fe, hay algunos que tienen poca fe. Poquita, aunque sea un poco de fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿no? Sin embargo, a veces lo usamos mal. Sí, bueno, yo tengo poquita fe, pero algo de fe tengo. Algunos tienen poca fe, muy poca fe. Tal poca fe que muchas veces se ligan el reto. Dice Mateo capítulo 6, versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Muchas veces el grano de mostaza nosotros pensamos que con un poquito de fe entonces las cosas tienen que salir bien. Sin embargo viene un reto del Señor. Para llegar al grano de mostaza, creo que el grano de mostaza ya es un principio de fe. ¿Cuánta fe habrán tenido estos hombres, no? Que el Señor les dice hombres de poca fe. No sé cuántos conocen el grano de mostaza, pero es uno de los granos más chiquitos que existe. Y si tan solo pudiéramos alcanzar ese tamaño de fe, el Señor veríamos o nos estaríamos tranquilos viendo al Señor obrar en nuestras vidas. Pero también hay otros que tienen gran fe, dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, versículo 10, nos dice que había un hombre, un centurión, que tenía a su hijo enfermo. Se acerca donde estaba el Señor Jesús y le dice, si vos das la orden, si fueras quien das la orden, simplemente con tu palabra, yo sé que mi hijo sanaría. No hace falta ni que te muevas, Señor. Y Jesús al oír esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, he hallado tanta fe. La pregunta que surge, porque todos indefectiblemente en algún momento estamos en estos tres puntos, es ¿en qué momento, en qué etapa estás hoy? ¿En qué etapa de crecimiento espiritual en tu vida estás hoy? ¿No tienes fe? ¿Tienes poca fe? ¿Tienes gran fe? Y en esta serie quiero que vayamos evaluando de a poco el nivel de fe, el nivel de creer en el Señor. La fe es
creer simplemente en el Señor. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ya vamos a tomar ese pasaje y muchos más en el transcurso de esta serie. Sin embargo, hoy estás en una de estas etapas. Viviendo esta situación pandémica a nivel mundial, viviendo tu situación económica, porque ya no nos preocupa la pandemia, ahora nos preocupa la situación económica en medio de la pandemia. Nos preocupa la cantidad de negocios cerrando en medio de la crisis, nos preocupa saber cómo vamos a estar el año que viene, ya se termina el año. La cantidad de negocios cerrados, la poca producción, las escuelas cerradas, no es lo mismo la educación. Por lo tanto, los que tienen hijos que están estudiando, que son chicos que están estudiando, los padres están preocupados también por esta situación. Los docentes estamos preocupados por los niños que no participan de las clases. Y ahí es donde se pone en práctica algo tan simple, pero tan complejo como la fe y creer o no creer de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiemble, dice la palabra del Señor, tenemos que confiar. ¿En qué etapa de tu vida estás? Cuando te levantaste esta mañana, te sentiste el Todopoderoso diciendo, yo no necesito confiar en nadie, a mí no me está yendo tan mal. Y eso es no tener fe y es creer en uno mismo. O te levantaste tan deprimido, todo me va a ir mal. Y eso también es no creer y creer en uno mismo y en su propia situación. El texto que elegí para comenzar esta serie entonces es un texto puesto dentro de un contexto que voy a llamar un prólogo de la fe. Y que ese sea el nombre del mensaje también si usted quiere, ¿no? Un prólogo de la fe. La definición de prólogo, según algunos diccionarios, es un escrito colocado al comienzo de una obra en el que se hace comentarios sobre la obra o sobre su autor o sobre lo que vas a leer. Lucas, en el capítulo 1, hace un prólogo en estos primeros 4 versículos de lo que va a dar en su contexto. Aunque no vamos a estudiar el Evangelio de Lucas en particular, Lucas hace un prólogo sobre la fe, porque todo lo que va a contar el Evangelio de Lucas está puesto en aquellos que han creído en el Señor Jesús, en aquellos que han visto los milagros y a pesar de pruebas y dificultades siguen exaltando el nombre del Señor. Por lo tanto, el prólogo que Lucas hace en su Evangelio a Teófilo nos va a guiar en el por qué debemos repasar nosotros el fundamento de nuestra fe. A veces llevamos tantos años en el Evangelio que nos olvidamos de examinarnos aún a nosotros mismos. Y ya participamos de las ofrendas, de los diezmos, de la congregación, simplemente porque estamos acostumbrados a hacerlo y no porque estamos poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Te voy a invitar entonces, si tenés abierto ahí Lucas capítulo 1, para que leamos lo que Lucas escribe en esta introducción, en este prólogo que él hace, para que podamos entender el por qué el versículo 4 va a ser el fundamento para esta serie. Dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen, escribirles por orden, oh excelentísimo Teófilo, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Por qué Lucas escribe este evangelio? Lo que Lucas escribe en el prólogo de su evangelio, sabemos que es una guía para aquellos que quieren creer y confiar en Jesús. Lo primero que vemos que Lucas aclara o que pone en contexto es que el tema principal en la época de Lucas era el Señor Jesús. Ese era el tema que daba comienzo al día. Se ve que a la mañana se levantaban y había un revuelo. La gente todavía seguía hablando de Jesús. Recordemos esto, Jesús ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, ya estaba creciendo la iglesia. Y dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido escritas. Muchos han tratado de poner en orden las cosas. A nosotros nos han llegado 4 evangelios, ¿no? Pero hay muchos que escribieron sobre Jesús porque a muchos definitivamente le interesaba al Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Veo yo cuando leo el versículo 1 de Lucas, digo, hoy Jesús sigue siendo el tema principal. Hoy Jesús sigue siendo el tema de todas las cosas. Más allá de que estamos en medio de una pandemia, tenemos quienes dicen, ¿dónde está Dios? Y tenemos quienes dicen, Dios va a salvarnos, y tenemos que decirle, escuchamos decirle todas este tipo de cosas, porque el mundo espiritual, en medio de una crisis, se hace más fuerte todavía. Porque Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Definitivamente hoy, las leyes o las acciones se juzgan a través de la Biblia. Aún los que quieren dejar aparte la Biblia, lo juzgan a través de la Biblia porque hacen lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. La figura de Jesús no ha desaparecido del mundo. Aún el ateo tiene que decir que niega a Jesús, que niega a Dios. La figura espiritual sigue siendo muy grande. Por eso nosotros, la Iglesia de Cristo, debe poner en orden todas las cosas. La Iglesia debe dedicarse a hablar de la palabra de Dios, a predicar de su palabra teniendo un orden concreto, haciendo las cosas de acuerdo a cómo la palabra de Dios lo dice. Lucas dice, muchos cuentan de Jesús, muchos dicen que están a favor de lo que la Biblia dice, pero en realidad están diciendo lo que la Biblia dice. Están diciendo en realidad algunas cosas. Por eso Lucas dice, voy a escribirla, porque me parece que muchos están errando al blanco. ¿Están creyendo en lo que la Biblia dice o están creyendo en lo que algunos dicen que la Biblia dice? Esa es una pregunta para el mundo de hoy. Porque en el tiempo final vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros, y si es posible, engañarán aún a los creyentes. Debemos saber si nuestra fe es una fe verdadera. Debo saber si estoy basando mi fe en el Señor Jesús o en lo que algunos me dicen que es el Señor Jesús. Las mujeres hablaron el viernes en el taller de los profetas de Baal. Sí, ¿no es cierto? Hablaban sobre los profetas de Baal. Después usted vaya a la historia cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal. El pueblo creía que estaba adorando al Señor, porque Baal significa Señor. Pero como ellos no podían, le voy a extender un poco el mensaje a las mujeres. Perdón que me meta en el taller, pero digo,
Ellos creían que estaban adorando al Dios verdadero. Entonces cuando Dios manda a Elías, y Elías demuestra quién es el Dios verdadero, el pueblo reaccionó inmediatamente, agarró a los profetas de Baal y entonces uno por uno fue decapitado. Pero ¿cuál era el problema? Ellos creían que estaban adorando al Dios verdadero porque habían sido engañados, porque escuchaban y veían en el otro y no, ellos mismos no tomaban la decisión de buscar a Cristo. Es imposible tener fe por lo que otro me dice. Tenés que tener una línea directa con el Señor. Y en este tiempo la iglesia quiere ayudarte a venir al Señor. Poné en orden todas las cosas. Iglesia, pastores, pongamos en orden las cosas. Prediquemos a un Cristo verdadero, a un Cristo que ama al mundo, no que castiga al mundo. Prediquemos a un Cristo que murió aún por lesbianas, por homosexuales, por aquellos que están a favor del aborto. Prediquemos a un Cristo que ama al borracho, al pobre. Dios no murió para que seamos millonarios. Pongamos en orden las cosas y reescribamos la historia del Evangelio de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. La segunda cosa que vemos, creo que es sí, que las cosas que Lucas está escribiendo para que nosotros podamos poner en orden todas las cosas, dice Lucas y aclara esto, dice, fueron transmitidas por testigos verdaderos. Si tiene que aclarar que hay testigos verdaderos, entonces es que hay testigos falsos. Versículo 2. Tal como nos enseñaron los que desde el principio, a ver si puedo ponerlo acá en pantalla, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. No se estaba guiando Lucas, por lo que se había generado de boca en boca. Esto es como el teléfono descompuesto. Sino que iba la palabra. Pongamos nuestra fe. Amada iglesia, poné tu fe en lo que la palabra de Dios dice. La Biblia, que es la palabra de Dios, lo que la palabra del Señor te enseña. No pongas la fe en un hombre, no pongas la fe en un sistema, no pongas la fe en un sistema de crecimiento. Poné la fe en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces leíste la palabra en esta semana? Y de leer esa palabra, ¿cuántas veces pusiste en práctica la palabra? Qué bueno sería que nuestra creencia esté basado en lo que la Biblia dice. Baso mi fe en lo que yo he leído de primera mano en la palabra y no en lo que he escuchado a un apóstol, a un pastor, a un ministro, que todo eso está bien. Pero si no lo reviso con la palabra, no puedo confirmar de que eso sea verdadero. Me voy a apurar un poquito. Tercer punto. El segundo entonces fueron transmitidas por testigos verdaderos. La tercera cosa que vamos a ver, que eran creídas, fíjese la definición que da Lucas. En tiempo de Lucas, estas cosas eran creídas ciertísimamente. Diga ciertísimamente, es tremenda esa frase. Ciertísimamente eran creídas en los tiempos de Lucas, versículo 1, puesto que ya muchas han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Creo que no podía buscar otra definición más grande con respecto a lo que es cierto o no es cierto, ¿no? Ciertísimas. Estoy haciendo lío con el que pongo y saco el carterito. Después Sofi me reta.
Ahí va. Ciertísimas eran todas, absolutamente todas las cosas. Fíjese que Lucas tomó el relato de aquellos que realmente creían en lo que estaban haciendo. Seguramente Lucas no simplemente escribió, sino que evaluó toda su vida. La vida de aquellos que decían lo que estaban diciendo y que aseguraban de Cristo. Porque no vale simplemente decirlo si no lo vivimos, si no damos testimonio de esto. ¿Sabe cuándo se da testimonio? Cuando viene el tiempo de crisis, uno no se aleja del Señor. ¿Sabe cuándo se da testimonio? Cuando viene la bendición, super bendición y la prosperidad y todo lo que venga, y aún así no te alejas del Señor. No dejas de darle tiempo al Señor, no dejas de congregarte. Hemos visto gente llegar destruida a la iglesia y cuando el Señor los bendice ya no tienen tiempo de congregarse. No es que organicé la fiesta para mi familia, entonces tengo que cocinarle a todos. Antes no tenía para comer y ahora tiene que organizar la fiesta y no puede venir al Señor, ¿no? Lo que Lucas cuenta y lo que los evangelios cuentan fueron tan pero tan creíbles que los apóstoles fueron probados muchísimas veces en tiempos de crisis. Fueron encarcelados, fueron azotados, fueron maltratados. Se les dijo abiertamente y firmemente, una vez más que ustedes prediquen ese nombre, el nombre de Jesús, van a ir a la horca, van a ser apresados, van a ser azotados nuevamente. Y lea el libro de Hechos, dice, salían de ahí felices de que fueran castigados por predicar el Evangelio. ¿En qué etapa del cristianismo está la iglesia hoy, no? Que lo único que quiere es sentirse bien. Todo el tiempo es sentirse bien. Y eso no es tener fe. Es pasar tiempo de crisis y seguir creyendo de que aún en eso estamos cumpliendo la verdad de Dios en nuestras vidas. Los discípulos oyeron y vieron y fue tremendamente verdadero cuando vieron a Cristo resucitado. La Biblia dice que la resurrección de Cristo no fue vista simplemente por los 12, sino que a más de 500 se le apareció el Señor. Créanme que para la época eran muchísimos, no es como ahora que podemos tener 500 nosotros en la transmisión. Nosotros, para mañana ya más de 500 personas vieron la transmisión. Llegar a 500 en esa época era mucho, créanme. Más de 500 vieron al Señor resucitado. Pablo lo vio en el camino, se encontró con el Señor y fue tan real la presencia de Dios en su vida que decidió dejar todo y tener todo por basura, lea Filipenses después, para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo, que lo tenía todo, dice, no había nada mejor, no hay nada mejor en mi vida que el Señor Jesús. Tremendo. Eso es fe. Pero hoy, que estamos en el mundo de la información, donde se sobreinforma absolutamente de todo, los cristianos dudamos absolutamente de todo. Y nos gusta escuchar solo aquellas cosas que nos hacen bien y solamente aquellos pastores que nos hablan bonito. Que nos digan que nosotros mañana nos vamos a levantar y me va a crecer el pelo y voy a tener ojos celestes, ¿no? Y real poner nuestra fe en lo que un hombre dice. En ningún lado dice la Biblia que a mí me tiene que crecer el pelo. ¿Podría hacerlo el Señor? Claro que sí. Pero nuestra fe tiene que estar basada en que consumado fue su obra en la cruz
para que yo a través de la oración hoy pueda poner en práctica la fe. Y que aún en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, sigo creyendo que Dios es mi amparo y Dios es mi fortaleza. ¿Estás en esta etapa o no estás en esta etapa en tu vida? Hoy atacamos a los que piensan distinto a nosotros. Se levantan con una ley que va en contra de la palabra y atacamos en vez de bendecir. Qué tremendo, ¿no? Amada iglesia, es tiempo de ir al Señor. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Porque 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice, lo voy a leer acá porque ahí no lo leo, a mí me sale mucho más chiquito que a ustedes. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Puedes pararte y decir, yo actúo como si yo mismo hubiera visto al Señor venir en majestad. Amada iglesia, es tiempo de actuar. Voy a ir al cuarto punto porque ya se me ha hecho un poco largo, me parece. Fueron escritas para tener certidumbre. La palabra completa, no simplemente el Evangelio de Lucas, sino que toda la palabra fue escrita para que conozcan. Amada iglesia, a ver si puedo poner otra vez. Versículo 4, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. La palabra ha sido escrita para que usted y yo no tengamos ninguna duda de quién es Dios Todopoderoso. Vea después la serie Apocalipsis en el canal de YouTube. Fue escrito el Apocalipsis para que hoy sepamos lo que Jesús está haciendo. Toda la palabra de Dios, absolutamente toda la palabra de Dios fue escrita para que vos y yo pongamos en práctica nuestra fe, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando vas a la palabra del Señor, tenés que saber que todo eso fue escrito para que tengas certeza que lo que dice su palabra es verdad. Yo lo creo porque su palabra lo dice. Y ahí es donde estamos entonces en el tercer punto que dice, tenemos gran fe. Yo creo, quizá hoy sí, mañana no. O directamente no creo. La gran fe es poner toda nuestra fe en que lo que la palabra de Dios dice es verdad y es real. La conclusión del mensaje de hoy es esta. ¿Dónde has puesto tu fe? ¿Dónde estás poniendo tu fe? Etapa 1, 2 o 3. ¿Lees la Biblia para saber cómo comportarte o para saber más y ser un teólogo? A veces vamos al seminario para que nos reconozcan dentro de la iglesia. A veces leemos la Biblia y sabemos versículos de memoria para que nos digan, ¡ay, qué lindo todo lo que sabe! Pero si no lo ponemos en práctica, conocemos muchísima gente que conoce mucho de la palabra de Dios y su vida no comparte lo que la palabra de Dios dice. ¿Asistís a la iglesia porque Dios es tu refugio o porque Dios te necesita?
O por conveniencia, porque quiero que sane a mi hijo, porque quiero que me dé bendición, porque quiero tener prosperidad, porque quiero cambiar el auto. Eso no es tener fe. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Cuando tomamos la cena del Señor, que es lo que vamos a hacer ahora, lo haces creyendo que sos tan santo que podés tomar la cena del Señor. Sin embargo, aquel pecador, el que no se bautizó, está alejado del Señor. No puede él tomar de la cena. ¿Sí? El que se presenta delante de Dios en este relato de Lucas, ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios, y Dios dice, este tiene más fe que todo el pueblo. Que todo el que hace ritual, el que me llega la ofrenda, el que va con la palomita o con el cabrito para que nos matemos, y sin embargo este soldado romano, este centurión, se acerca a mí con más fe que el pueblo de Dios. O te acercás a Dios con tal respeto que entendés cómo fue la base de la serie La Oración que vimos hasta el domingo pasado. Con tal respeto que sabés que ni siquiera seríamos dignos de levantar nuestra cabeza, de abrir nuestros ojos o de participar de la cena del Señor si no fuera por el amor que Dios tuvo en enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana quiero invitarte a que examines tu fe.